Muy buenas tardes, licenciado Carlos Navarro Uribe, impartidor de la materia de Derecho Administrativo 2. Mi nombre es Víctor Manuel Barrera Lagunas. Soy de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, de la licenciatura en Derecho, del cuarto A. El día de hoy explicaré el tema de los egresos del Estado, así como el concepto de presupuesto, su naturaleza jurídica, los principios que lo rigen, sus elementos, su ejecución, las diferentes clases de presupuesto y su regulación jurídica. Sin más por el momento, continúo para seguir con mi exposición y explicación del tema. Bien, antes de abordar como tal los subtemas que mencioné en mi presentación, voy a tocar algunos conceptos los cuales nos ayudarán a entender un poco mejor de dónde vienen el presupuesto, los ingresos y el egresos que tiene el Estado. Bien, para empezar, tenemos que hablar acerca de las finanzas públicas. Hoy en día hablar del tema de las finanzas públicas es abordado como un tema de introducción para el estudio a fondo de lo que es el derecho fiscal, como un paso necesario y dentro de un orden metodológico para conocer el género de los ingresos y de los egresos que tiene el Estado, y así poder dejar en claro que la especie de derecho fiscal constituye una rama fundamental dentro del derecho financiero. El maestro y autor Andrés Serra Rojas define a las finanzas públicas que aquella palabra de finanzas viene del francés finances, y esta palabra viene del finatio, de la raíz finis, que significa acabar, poner término mediante pago o simplemente una prestación pecuniaria. En su origen, fincar es pagar, y en su sentido más extendido, a la manera de obtener dinero y a su empleo y utilización, a la forma en que lo utilizas. La actividad financiera puede verse dentro de dos ámbitos, los cuales son el público y el privado. El público se constituye, o esta es más presencial, ya que vemos el manejo de los ingresos y de los gastos sociales que realiza el Estado, y mediante estos nos permite conocer cuáles son las diversas vías por medio de las cuales el Estado se hace llegar de aquellos recursos pecuniarios, mientras que dentro del privado son aquellas que solamente tienden a satisfacer a los particulares, y ya sea que sus objetivos pueden ser personales, familiares, empresariales, con fines de lucro o simplemente con la obtención de recursos para su vida. Debemos entender que la actividad financiera cuenta con tres momentos fundamentales, los cuales son: el primero de ellos es la obtención de los ingresos, la gestión o el manejo de los recursos obtenidos, y por último, como tercer punto, la realización de un conjunto variadísimo de erogaciones para el sostenimiento de las funciones públicas. Entendamos como erogaciones como aquella forma de repartir o administrar aquellos recursos económicos. Por último, a manera de conclusión para las finanzas públicas, podríamos decir que la actividad financiera es aquella actividad que realiza el Estado para poder obtener los fondos necesarios destinados a satisfacer las necesidades públicas, es decir, de nosotros como sociedad. Y puede tener ya sea un doble aspecto de, por llamarlo de alguna manera, entrada y salida, pasivo y activo, y como lo vamos a ver más adelante, como ingresos y egresos. Bien, ahora el derecho financiero. Este es un conjunto de normas jurídicas de derecho público que regulan precisamente los ingresos y los egresos del Estado. Esto se trata de los preceptos legales que nos precisan la forma de establecer las contribuciones y demás ingresos por vías de derecho público y privado. El derecho financiero se divide en tres grandes ramas o grupos, por llamarlos de alguna manera, que son el derecho fiscal,
el derecho patrimonial y el derecho presupuestal. Bien, entrando, ya que vimos un poco de lo que son las finanzas públicas y de lo que es el derecho financiero, ahora sí vamos a entrar un poco a lo que es los subtemas que voy a explicar. En este caso es el concepto de presupuesto. El presupuesto, en un sentido más tradicional, es el conjunto de previsiones financieras que realiza un ente público, en virtud de las cuales se precisan los gastos calculados que han de realizar durante un periodo de un año y evaluar los egresos probables con los que se cubran aquellos gastos, provenientes ya sea de los particulares y de sus propios recursos. El presupuesto debemos entenderlo que, para una manera más sencilla, es un ejemplo: si yo me voy de vacaciones, ya sea con mi familia o yo solo, yo estoy consciente de que debo de tener gastos, que voy a tener gastos. ¿Para qué? Para la comida, para el hospedaje, para las actividades recreativas que vaya yo a realizar. Entonces, yo llevo un presupuesto. Un presupuesto es aquel dinero que yo ya destiné para cubrir aquellas necesidades, para pagar la comida, el hospedaje y demás. Es el dinero que tú llevas apartado y que tú sabes que va a servir para cubrir las necesidades. En un sentido más moderno del presupuesto, lo convierte en una parte íntegra del plan económico del Estado o programa de toda la actividad gubernamental. Los ingresos públicos se han clasificado con diferentes denominaciones, enfoques o criterios de tal índole legal como doctrinal. Solo basta destacar que se conoce como ingresos ordinarios y extraordinarios, y también como ingresos tributarios o ingresos financieros. Dentro de lo que son los ingresos ordinarios, son los que tienden a cubrir las necesidades fundamentales del Estado en cada uno de sus ejercicios fiscales, y para ese efecto se expide para la Federación la ley de ingresos respectiva, que hablaré un poquito más adelante acerca de lo que es la ley de ingresos. Bien, los ingresos extraordinarios son aquellos que debe percibir el Estado solo en épocas de crisis económica, por alguna crisis social o calamidad social, productos ya sea de fenómenos naturales o de otras circunstancias que pongan al gobierno en una situación de emergencia financiera. Dentro de los ingresos tributarios son aquellos que decreta el Estado con carácter general y obligatorio mediante la expedición de las leyes respectivas, y cuya finalidad es la de cubrir el gasto público. También, que de igual manera hablaré un poco de lo que es el gasto público más adelante. Dentro de esta categoría se debe señalar a los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones o aportaciones legales, incluyendo sus accesorios, como lo son las multas, los recargos, las indemnizaciones y demás. Y por último, los ingresos financieros son aquellos de los demás ingresos que, por llamarlo de alguna manera, que quedan del Estado, distintos a las contribuciones que percibe en cada ejercicio fiscal, apoyándose en preceptos de derecho público y privado. Dentro de ellos cabe encuadrar los productos, los aprovechamientos, los empréstitos, la emisión de la moneda y los bonos de la deuda pública. Bien, ahora, como lo mencioné anteriormente, voy a hablar un poco de lo que es esta ley de ingresos. La ley de ingresos es un acto legislativo de la Federación o de las entidades federativas expedidas por sus respectivos poderes legislativos, el cual determinan los ingresos que debe percibir en un año fiscal, un año fiscal comienza, igual que para todos nosotros como sociedad, el 1 de enero
cada año y finaliza el 31 de diciembre. Un año natural se le llama. En una entidad pública, por lo general se trata de un catálogo o lista general de los diversos arbitrios o conceptos de los citados ingresos que van a estar destinados a cubrir el gasto público en sus respectivas esferas de gobierno. Bien, la ley de ingresos viene como, podríamos decir, que es un documento el cual el máximo representante debe de redactar o debe de hacer un listado de cuáles son los recursos o cuáles son los medios por los que se va a llegar esos recursos económicos. Es decir, veamos esto como un listado de lo que él necesita o de lo que el Estado va a necesitar de nosotros como sociedad, ya sea por medio de impuestos, por medio de nuestros pagos de servicios de luz, agua y demás, que por medio de ahí vamos a generar recursos para que, dependiendo las necesidades que vayamos teniendo, como lo son construir, por decir, una autopista que nos va a beneficiar a todos, entonces el gobierno va a agarrar de ese presupuesto, de sus recursos, para cubrir nuestras necesidades. Cabe destacar que la ley de ingresos solamente tiene de vigencia, como ya lo mencioné, un año y se debe de presentar a más tardar el 8 de septiembre del año anterior a que entre en vigencia. En dado caso de que la ley de ingresos que propongan no sea aceptada, se deberá continuar con la ley de ingresos que está vigente en ese momento, es decir, del año pasado, para que no exista ninguna problemática político-social. Bien, el presupuesto de egresos público. El presupuesto de egresos del Estado es el documento mediante el cual se asignan los fondos públicos a los programas de los poderes públicos por realizarse en un año fiscal, con el firme propósito de que todos sus gastos e inversiones queden debidamente especificados y protegidos con dicho documento. El presupuesto de egresos no es lo contrario, pero se podría entender como que es una consecuencia de la ley de ingresos. Es decir, en la ley de ingresos te va a dictar qué es lo que necesita para generar los recursos necesarios, pero el presupuesto de egresos, los egresos del Estado, es decir, los gastos que va a tener, así como, por llamarlo de alguna manera coloquial, se pidió para generar dinero, también debe de haber un documento legal en donde especifique en qué se va a gastar ese dinero. Es decir, no puede el gobierno del Estado agarrar de ese presupuesto para fines que no sean del beneficio público. Bien, como lo mencioné anteriormente, hablaría un poco de lo que es el gasto público. El gasto público no viene como una definición como tal en las leyes, pero podemos entender que se define como aquella inversión de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones, respetando así los derechos fundamentales, los cuales estos derechos fundamentales se dividen en derechos sociales y derechos individuales. El gasto privado, por el contrario, este es ejercicio por los particulares para los fines propios, que pueden ser el gasto de la familia, el gasto empresarial o el gasto individual. Ese es privado, es decir, para la persona, no como el público. El gasto público no se podría utilizar para fines personales, como ya lo mencioné anteriormente. Egresos del Estado. Los egresos del Estado son inmanentes al gasto público, porque a través de este se erogan las cantidades suficientes y adecuadas a la satisfacción de las necesidades sociales. Para satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de los servicios correspondientes, es menester realizar erogaciones que suponen los previos ingresos.
En tanto, el gasto público sirve para respetar y hacer respetar los derechos individuales a la par que satisfacer los derechos sociales. Bien, el presupuesto, su naturaleza jurídica y principios que lo rigen. Bien, el presupuesto de egresos es un producto legislativo con finalidad meramente administrativa económica, pues no tiende a ser cargado de disposiciones deónticas, sino más bien de principios a fin de optimizar el cumplimiento de las actividades que realiza el Estado en pro de las personas y sus derechos, es decir, para beneficio de las personas y no para sí mismo el Estado. El presupuesto de egresos no se denomina ley como tal. Yo anteriormente me hacía también esa pregunta cuando tocábamos el tema de lo que es una ley de ingresos. O sea, la misma palabra te lo está diciendo, es una ley de ingresos. Y yo decía, ¿por qué entonces el presupuesto de egresos no es una ley? Ya que es un documento legal. Bien, aquí pues su naturaleza jurídica nos dice que pese a que debe de ser aprobado por la Cámara de Diputados, pues en tanto una ley debe cumplirse en su totalidad, el presupuesto de egresos no es una cantidad de dinero que el Estado esté obligado a gastar en su totalidad, sino más bien es un presupuesto de lo que el Estado puede gastar a fin de cumplir los brocados constitucionales. Es decir, no porque tenga tanto, digamos, los recursos pecuniarios o el dinero, necesariamente tiene que gastarlo todo dentro de ese año fiscal, que también es un año natural, en su totalidad. Puede ser que no se haya gastado todo, entonces por eso no se considera como una ley como tal, como lo es una ley de ingresos. La ley de ingresos sí especifica y debe de cumplirse todos los impuestos, todas las maneras en que el Estado se va a hacer llegar de esos recursos económicos. Bien, entrando dentro de los principios que lo rige, tenemos dos principios que son el de anualidad, que esta ley tenemos que la rige el principio de anualidad, pues su vigencia es exclusiva por año de calendario, sin desdeñar, desde luego, la posibilidad perlocutiva que establece el artículo 126 constitucional. El artículo 126 constitucional nos dice que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido o establecido, por llamarlo de alguna manera, en el presupuesto o determinado por alguna otra ley posterior. Esto nos deja entrever o nos da a entender que una ley posterior podría dar lugar a más partidas presupuestales o incluso hacer uso del presupuesto anterior, como lo mencioné anteriormente. Si es que quedó dinero del año anterior, pues aquí indica que podría hacerse uso de él. Bien, el presupuesto de egresos es considerado por la Corte como una ley fiscal, dado lo cual es importante hacer la distinción de este tipo de leyes. Tenemos las siguientes leyes, que son las leyes presupuestales, leyes generales y leyes especiales. Por tanto, este cúmulo de leyes, además de tener tintes fiscales, también cuentan con tintes económicos. Es por esto que el presupuesto de egresos, al ser una ley fiscal, no solo se rige por el principio de anualidad, sino también por el principio de oportunidad, pues a través de la misma se puede establecer, anular o modificar ciertos efectos fiscales. Tenemos el siguiente subtema, que es elementos del presupuesto. El presupuesto de egresos cuenta con todo producto legislativo con dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo varía en su creación y en su ejecución, de tal suerte que el elemento subjetivo se divide en sujeto activo y sujeto pasivo del presupuesto en la creación y sujeto activo
y sujeto pasivo del presupuesto en la ejecución. Tenemos que el primero, el sujeto activo del presupuesto en la creación, es sin duda alguna el Ejecutivo Federal. Este se encuentra facultado para proponer el presupuesto de egresos que considere necesario, que va a cubrir o a sufragar todas las necesidades sociales por ese único año. Y el elemento objetivo del presupuesto es sin duda los derechos individuales y sociales, es decir, los derechos fundamentales, los servicios públicos, la infraestructura y demás elementos que sean necesarios acorde a la exigencia social. Bien, tenemos lo que es la ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto queda a cargo de cada órgano o instituto estatal una vez asignados los recursos que le corresponden y de acuerdo a las tareas que realicen, de tal suerte que no es posible decir que la ejecución del presupuesto compete solo al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, pues todos ellos concurren en la satisfacción de las necesidades sociales. Es decir, que la ejecución del presupuesto, por llamarlo de alguna manera, quien se lo va a gastar o quien decide cómo y quién se lo va a gastar, no solamente entra dentro del presidente de la República como su función, sino que también nosotros, porque se supone que ese presupuesto está destinado para nosotros y para cubrir las necesidades que como sociedad, no como cada uno de nosotros, que sea en el asunto familiar o en el trabajo, nos surja. Las clases de presupuesto. En base a todo lo que ya hemos visto en este video, todo lo que he explicado anteriormente, es posible decir que el presupuesto se puede dividir en dos rubros. Un presupuesto ordinario, que es aquel que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo y autorizado por la Cámara de Diputados, en esencia aquel referido en el artículo 74 constitucional. Y un presupuesto extraordinario, que en ese es aquel que se refiere al artículo, como ya lo mencioné anteriormente, el 126 constitucional. El primero es una condición constante y por lo tanto se convierte en una regla hipotética, y efectivamente el artículo 126 es meramente una excepción a la regla general. Por último tenemos la regulación jurídica de los ingresos y egresos del Estado. La regulación de los egresos del Estado ha quedado referida o ha quedado explicada ya con anterioridad a través de las citadas de los artículos constitucionales que la prevén. Por su parte, la normatividad inmanente a la obtención de los ingresos es sin duda algunas leyes tributarias, en esencia son la Ley de Ingresos de la Federación. Bien, conocer de este tipo de temas de lo que es el presupuesto, la ley de ingresos y no ley, sino como conocida como presupuesto de egresos del Estado, es importante sí saberlo nosotros como estudiantes de Derecho, pero no solamente nosotros o las personas que se dediquen a una carrera política o que tenga que ver con leyes, sino que este es un tema que debe ser conocido por todos en general, ya que nosotros pagamos impuestos, todas las personas a lo que se dediquen pagamos impuestos, pero si es bien muchas personas no se lo han preguntado, o a lo mejor sí, pero no saben en dónde investigar, o no saben ni siquiera lo que es una ley de ingresos, o lo que es simplemente la palabra egresos, porque así bien como pagamos, no sabemos a dónde va destinado ese dinero. Siempre coloquialmente decimos que todo se lo queda el gobierno, todo es para el Estado, todo es para ellos, cuando muchas veces tenemos que saber y ponernos a pensar de dónde sale para restaurar monumentos históricos, dónde sale para reparar carreteras o construir nuevas, en fin, demás necesidades sociales que nosotros tenemos y que se pagan o se pueden cubrir gracias a que nosotros como sociedad apoyamos y cumplimos con la ley
de lo que es pagar nuestros impuestos, por llamarlo de alguna manera más global, ya que existen muchas otras formas, como ya lo mencioné, de obtener ingresos. Bien, esto sería todo por mi parte. Espero haya quedado claro el tema, un poco claro, haya sido de su interés, licenciado, y sería todo por mi parte. Al último dejaré al final del video un pequeño glosario de las palabras que en su momento no entendí o que me resultaron difícil pronunciarlas, como usted se dio cuenta. Muy buenas tardes, licenciado, y gracias.